Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y cuando vamos al psicólogo, nos vamos a encontrar allí con unos recursos fundamentales. La psicología, créanme, y no por ser mi profesión, pero ha avanzado mucho. Ya no es un apéndice de la medicina, tiene una autonomía como ciencia de la conducta, tiene ya una trayectoria que se muestra en su literatura especializada, y el psicólogo bien formado en sus distintas escuelas ya es un profesional que puede estar capacitado para ayudar. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso que da un psicólogo en la relación terapéutica. El primer paso es, además del registro clínico, anamnésico, biográfico, es proponer una determinada psicoterapia. Una psicoterapia que va a partir en primer lugar por la recomendación al paciente, que eso podría hacerlo sin el psicólogo, pero el psicólogo puede ayudar mucho, de hacerse consciente de sus miedos y no seguir escapando de ellos, no seguir evadiendo. Hace pocos días en Murcia me encontré con una persona que entre sus miedos fóbicos está el que no sube por un ascensor en un edificio, independientemente de los pisos que deba ascender o bajar. Y cuando yo le sugerí que lo intentara, fue prácticamente imposible. Y me describió los estados de pánico que le da la sola idea de poder ingresar en el ascensor. Esa persona requiere apoyo profesional. Y hacerse consciente de los miedos, que es algo que todos deberíamos tomar en cuenta, significa que no podemos seguirlos evadiendo. Tengo miedo a ir a una fiesta, a una reunión social. Si no vas, si no te atreves, así sea poco a poco, no lo vas a vencer. Tengo miedo a lanzarme al agua porque no sé nadar, pero hay que empezar, aunque sea introduciéndose en la piscina a una profundidad que no afecte, pero hay que hacerlo. No se puede seguir evadiendo, no se puede seguir mirando hacia otro lado. Cada uno tiene que reflexionar cuál es o cuáles son mis miedos. ¿Los afronto o no los afronto? El psicólogo lo primero que le va a decir es, vamos a encontrar los orígenes. Para ello va a emplear distintos métodos diagnósticos, por supuesto la exploración histórica, cognitiva, el análisis psicoanalítico, de orientación psicoanalítica o gestáltico, pero va a intentar hacer un cuadro de la situación para decirle al paciente, vamos a trabajar esos miedos. Vamos con esa psicoterapia a demostrar que darle una convicción a la persona. ¿Cómo se las transmito? El paciente tiene que aprender a decir esto. El miedo está en mí, pero el miedo no soy yo. Yo soy más que el miedo. Igual que un granito en la piel no es mi piel. Ese granito desaparecerá. El granito no es mi piel. Mi piel es mucho más que eso. Y el caldo de desperdicios que hay en el Mar Menor o en un mar cualquiera no es el mar. Es una anomalía, pero no es el mar. Un miedo o los miedos que podamos tener no somos nosotros. Están con nosotros y deberían estar provisionalmente con nosotros. Porque quiero decirles que la ventaja de que los miedos sean aprendidos es que se pueden desaprender. La buena noticia es que se pueden desaprender. Pues con psicoterapia, con técnicas de extinción, técnicas muy conductuales, por cierto, de extinción,
que yo nunca disminuyo su valor. Yo fui profesor más de 30 años en la Universidad de Psicología Conductista, en la que no creo. Pero los programas oficiales de nuestras universidades son así. Mi visión es absolutamente humanista y transpersonal. Pero el conductismo tiene instrumentos valiosos. Y dentro de las técnicas conductuales para la superación de miedos, tenemos, por ejemplo, una muy práctica, la hemos empleado muchas veces todos los que trabajamos en esto, que es la desensibilización sistemática. Que no es otra cosa que una aproximación sucesiva al objeto o al evento que provoca el miedo. Ir por etapas, con imaginación, incluso con relajación, aproximándonos hasta que demos totalmente con el objeto y ya lo podremos superar. Frente a la desensibilización sistemática, que es progresiva, hay otra técnica del más radical de los conductismos, que se llama la inundación. Mientras que la desensibilización sistemática propone al paciente, vamos por etapas, vamos paso a paso, vamos poco a poco, que es lo que le gusta generalmente al paciente, estos técnicos radicales, y hay toda una literatura seria al respecto, dicen no, de una vez, afrontemos de una vez. Algo así como si se trata de una agorafobia, por ejemplo, de un miedo a los espacios abiertos y públicos. La desensibilización dice, esa persona está encerrada en su casa y no se atreve a salir de casa. Bueno, ya es un paso que logra ir hasta la esquina. Haga la crisis y vuelva a su casa. Pero ya es un paso. La inundación dice, no, te vas conmigo, quieras o no quieras, y te dejo en el medio del parque. Y allí afrontar aquello, por supuesto, con el seguimiento. No sé si yo tuve la fortuna de ver por Netflix una serie aquí, la vi con mi hijo, que está allí, espero que esté atento y no mirando el móvil. Vimos una serie, él y yo, de Netflix titulada Merlí, ¿sí? Fue conocida por la mayoría de ustedes aquí. Bueno, una serie donde conjugan la filosofía con la psicología y algunas experiencias sexuales fuertes. Bueno, pero Merlí, siendo un filósofo de profesión, hizo de psicólogo de sus estudiantes. Quienes han visto la serie lo recordarán. Y uno de ellos era un agorafóbico, un muchacho que había dejado de ir a la clase universitaria por estar encerrado, introvertido, absolutamente enfermo en su casa, con la mirada hacia abajo, doblada la cabeza, absolutamente encerrado. Y hay una frase que me encantó cuando Merlí, en un momento dado en que el muchacho finalmente llora, Merlí lo abraza y le dice, muy a lo platónico, muy al mensaje de Platón me refiero, le dice, yo te voy a sacar de la caverna. Y lo sacó, sin ser psicólogo ni médico. Y lo fue llevando, no sé si allí no se menciona, por desensibilización sistemática. Lo sacó de casa hasta la esquina, aunque sea 5 minutos, y luego lo regresó. Y así lo devolvió a sus estudios universitarios. Esto funciona dependiendo del paciente y dependiendo de las metodologías que se quieran aplicar. Una estrategia fundamental. Hoy el doctor Puig mostró magistralmente una experiencia sencilla pero absolutamente valiosa de relajación hoy. Una de las herramientas que todos podemos practicar en casa y que clínicamente están de lo más aceptadas, es la relajación. La relajación es muy valiosa y si ustedes me lo permiten, con esta forma coloquial les diré que tiene muchísimas virtudes. Miren, es útil, ayuda, es gratuita, no engorda y no está prohibida. Y es inocua. Y créanme que es sumamente útil la relajación. El problema es que la mayoría de las personas quiere que venga el doctor Puig a hacerle la relajación y no lo hacen por sí mismas. Y cada uno podría hacerlo en su casa sin mayores dificultades. Y aunque claro, quizás al principio un entrenamiento no está de más por un experto.
La relajación tiene métodos que todos podemos aprender con facilidad, ¿no? Créanme que son sumamente útiles. Yo he tenido pacientes que después que los he enseñado en eso me han dicho, doctor, yo esto sin pagar lo hubiera sabido hacer. ¿Está bien? Pero ya aprendió, por lo menos. Por ejemplo, la relajación progresiva de Jacobson es un método magnífico para aprender a tensar y distensar los músculos e ir produciendo finalmente una relajación corporal plena. O el método que yo prefiero más, que es el entrenamiento autógeno de Schultz, que demuestra perfectamente cómo nuestro pensamiento es capaz de producir cambios corporales. Cambio tan sencillo como concentrarse en que nuestra frente está caliente para elevar en unas décimas la temperatura de la frente. Solo con pensarlo. El entrenamiento autógeno demuestra que al pensarlo, desearlo, lo estamos provocando y hay una respuesta orgánica coherente con lo que pensamos. Porque en definitiva, generalmente la relajación tiene mucho que ver con el uso de la imaginación. La imaginación es un elemento tan poderoso que a veces, y estoy diciendo algo que me es muy duro a mí, a veces se impone sobre la razón. Por ello hoy en día está hasta de moda la inteligencia emocional. Porque la imaginación a veces puede sobre la razón. Y en el caso de las técnicas de relajación, la imaginación es fundamental. Fíjense, traten de observar lo ocurrido esta mañana en la relajación. Cuando el doctor Pusch decía, bueno, árboles, el fresco del ambiente y otras metáforas que utilizó. Alguien que utilice la razón dice, no, el doctor Pusch está hablando de eso. Pues yo estoy aquí sentado en Albacete, en este lugar. Si utilizas la razón, no canalizas eso. Si te dejas llevar por la imaginación, te beneficias. Esto también se aplica mucho cuando vamos al cine. Cuando vamos al cine. Hay gente que le gustan las películas de miedo. ¿Habrá alguno aquí? Alguno puede haber. Bueno, y es un derecho preferencial. Y van al cine a una película de esas cuyos efectos escenográficos están pensados para provocar miedo, horror, pánico. Bien, racionalmente sabemos que los que están allí participando son actores que han ensayado muchas veces, que la casa en que se está produciendo aquel terror es una casa generalmente de cartón, que detrás de esos cartones no hay más nada. Hemos visto a esos actores, permítame que no diga también actrices, porque todos son actores. Yo no sucumbo mucho a esa semántica que ahora se está imponiendo. Esos actores y actrices, para complacer a otros, todos ellos han participado en otras películas, hasta comedias de humor, y las hemos visto. Sabemos racionalmente que son esos actores, y sin embargo nos metemos tan de lleno en el papel de la película que estamos viendo que sufrimos, que reaccionamos orgánicamente como si estuviéramos realmente viviendo nosotros aquello. Es pura imaginación, pura imaginación. De modo que cuando empleamos la imaginación en sentido constructivo y terapéutico, estamos valiéndonos de una gran herramienta que para la persona puede estar actuando en sentido negativo. Observemos el caso también en el mundo de los miedos de las hipocondriasis. Ustedes saben, paciente difícil para un psiquiatra, para un médico en general y para un psicólogo, el hipocondríaco. Porque él va a reproducir por un descontrol de su imaginación, él va a reproducir todos los síntomas que él ha visto en otras personas, ha sentido, ha escuchado o ha leído. Alguien en un lugar hay un hipocondríaco y nadie lo sabe.
Pero una persona empieza a decir, es que yo no sé por qué, pero siento que me escuece, me pica la piel. Y es más, ahora mismo y me voy a rascar aquí en la mano. Y él empieza a rascarse la mano igual. Lo que le digan, lo que le mencionen, lo que lea por allí, él lo va a reproducir. Y se va al médico. El hipocondríaco en general busca al médico. Y el médico, pensando que le da una muy buena noticia, dice, mi amigo, hemos hecho todos los análisis, usted está perfecto. Y sale de allí diciendo, qué médico tan malo. En lugar de salir alegre, el médico me ha dicho que estoy perfecto. No, ese médico no supo localizarme el problema. Hay médicos que finalmente, cansados, aburridos de esta situación, dicen, bueno, la solución con esta enfermedad imaginaria, ¿cuál es? Bueno, como recomendaba el propio Molière, en el enfermo imaginario. Bueno, pues vamos a darle un placebo. Entonces, claro, hoy en día eso se le administra de otra manera, una pastilla de azúcar, por ejemplo, y disimulada, y se le dice, mire, me ha llegado la medicina para usted, me ha llegado de Alemania, porque hay el estereotipo de que si es de Alemania es de tecnología buena. Me ha llegado de Alemania esto. Eso sí, esto es tan potente que usted solamente lo puede tomar después de la comida. Y con ese ingrediente, con ese efecto placebo, muchas veces, no siempre, muchas veces el paciente dice, me siento como nuevo. El problema de la hipocondría, como lo suelen decir los psiquiatras, es que se le quita eso y luego reaparece con otra cosa. Pero aún así, la imaginación puede ser un buen recurso para la superación de los miedos. La hipnosis, tema sobre el cual hemos escrito y dictado algunas conferencias y seminarios. La hipnosis, empleada clínicamente, no me estoy refiriendo a la hipnosis del teatro. No, la hipnosis clínica puede profundizar hasta niveles inconscientes y aún más para detectar problemas cuyo foco esté allí y puede ayudar muchísimo a la persona. Y yo diría que al lado de todo eso, y no lo puedo dejar por fuera, aún contrariando a personas que no creen en ello, la farmacología es absolutamente útil, reveladamente valiosa en numerosos casos de atención a miedos diversos. Y no se puede despreciar y se puede combinar de paso con formas diversas de psicoterapia, incluso humanista, con alguna necesaria prescripción médica que pueda ayudar con ansiolíticos, que pueda ayudar con algún tipo de efecto para aliviar a la persona. Ese es un esquema básico de qué hacer frente a los miedos. Si podemos resolverlo nosotros, bienvenido. Si honestamente sentimos que aquello nos está perjudicando en el ámbito personal, familiar, íntimo, laboral, vayamos al especialista sin temor. Claro, como en todo, hay especialistas más calificados que otros, pero en general tengamos esa confianza. Y la otra cosa que yo quiero decirles hoy es que hay dentro de esa intensificación de los miedos, hay por lo menos dos direcciones que es necesario, que es importante hablar de ellos, aunque sea de pasada. Permítame hablarles un poco de la ansiedad, que algunos llaman el mal de nuestro tiempo, porque hoy en día todo el mundo tengo ansiedad para todo. Y puede ser que sí, pero es una etiqueta a veces manejada con mucha flexibilidad o ligereza. Miren, para comprenderlo muy fácilmente, en una visión cronológica, cuando una persona sufre una depresión, está anclada al pasado, porque sus típicas reacciones son ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Rememora todo aquello y sufre. Y está anclado en ese pasado. Y aunque la terapia sea decirle que el pasado ya pasó, la persona tiene que convencerse de eso. Así como la depresión está anclada en el pasado,
la ansiedad se coloca en el futuro, en el porvenir, en lo no sucedido, porque la ansiedad es incertidumbre. La ansiedad es una reacción emocional de sobrepreocupación anticipatoria por lo no ocurrido, pero que la persona cree que puede ocurrir. Por ello, la expresión típica del paciente ansioso es: ¿y si me botan del trabajo? Y no te han botado. Sí. ¿Y si ya no consigo más empleo? ¿Y si mi hijo va por mal camino? ¿Y si no funciono en la cama? ¿Y si mi pareja me bota? ¿Y si? Cuando estudiamos al paciente, uno le dice, ¿pero te pasó esto? No, todavía no. ¿Por qué te tiene que pasar? Porque es inexorable que te ocurra. Está aquí. Está en su inseguridad. Personalidad insegura, baja autoestima, poca confianza. Hay mucha gente que necesita que alguien le refuerce y le diga de fuera lo buena que es, porque no se lo cree, que no tiene confianza en sí misma y por lo tanto está en la incertidumbre. Y sí. Y el camino para enfrentar ello es lo racional, por supuesto, decirle, mira, no, y no vaya a ser que te ocurra esa, ¿cómo se llama eso? Ese evento, ese siniestro previamente concebido, anticipado. Es decir, que alguien anticipa algo y no se cansa de hacer algo para que ocurra. No, es todo lo contrario, que no suceda. Y tú tienes las condiciones para ello. La ansiedad puede ser superada. Y profesionalmente hay recursos que van desde la psicoterapia hasta la farmacología que ayudan muchísimo. Eso sí, con la confianza en que el paciente le va a poner a su propia curación. No vaya a suceder que el paciente vaya a actuar a contravía de lo que el profesional le sugiere, que más de una vez acontece. Y la ansiedad, yo les decía que básicamente está fundamentada en la imaginación, salvo algunos casos de ansiedad. Porque la ansiedad estamos ante elementos no acontecidos. Prácticamente podríamos decir que son miedos sin objeto real. Pero no es totalmente así. Por ejemplo, en la llamada ansiedad social, los miedos a las interacciones. Hay veces que la persona está frente a problemas reales que le están ocurriendo. Aquí yo me detengo un momento en algo que me interesa mucho, no solo como padre de un adolescente, y de otros, sino como profesional también. Observo mucho lo que está ocurriendo en España, y no es únicamente en España, es en todas partes. Pero quizás como padres, como educadores, como profesionales, cada uno de ustedes se ha paseado por este problema real. En los colegios, los muchachos van, los chicos y las chicas me refiero, van y en esa edad, un poco vulnerables ante situaciones, tienen temores, fundados o infundados. Pero uno de esos temores, por ejemplo, es al de aparecer como miedosos. ¿Saben lo que teme? Por ejemplo, en los varones mucho más todavía. El temor a que le digan cobarde o a que rieguen el rumor de que es un cobarde. Y entonces se les ha ocurrido a unos cuantos de algunos grupos, iba a decir pandillas, pero algunos grupos, e incluso dirigidos por adultos desde fuera, han inventado eso que llaman las pruebas de valor. ¿Tú quieres demostrar que tú eres valiente? Bueno, apriétate allí el cuello hasta que te dé una anoxia total y te desmayes.
y cuando vuelvas serás reconocido por nosotros. Y más de uno se ha quedado en el camino. O vamos en grupo a hacerle bullying a aquel que está allí, al gordo, a aquel o a la fea, aquella, con esos estigmas y esos estereotipos. Y allí van, porque si no lo hacen, le van a decir cobarde. Bueno, deberíamos tener nosotros ya previamente un concepto y un lenguaje para eso. Y decirle a nuestros hijos, no. La valentía no está en correr riesgos innecesarios que pueden dañar tu salud con los cigarrillos, el tabaco, las drogas, el licor. No. La valentía no es consumir, la valentía no está allí, la valentía no es agredir. La valentía está en decir no. Ese es el verdadero valiente. El que sabe decir no cuando tiene que decir no. Eso es mucho más difícil que decir sí para complacer al grupo de presión. Mucho más difícil. Podríamos estar muy pendientes de eso, porque podríamos salvar vidas y aliviar caminos para muchos jóvenes que sucumben a esas presiones. Esto tiene mucho que ver con un instrumento que utilizamos mucho en la clínica, que es adiestrar a las personas en asertividad. Asertividad es una palabra relativamente nueva para algo muy viejo. No digas sí cuando quieres decir no. Y no digas no si lo que quieres decir es sí. Sé asertivo, sé coherente, pon en sintonía tus sentimientos, tus pensamientos, tus palabras y tus actos. Sé coherente contigo mismo y no tengas temor a expresar lo que sientes. Yo les quiero reconocer aquí en Petit Comité, en este Petit Comité quiero reconocerle que yo tuve que vencer eso, en cierta medida, porque recuerdo que en Venezuela eran en una época en que Venezuela era un país, eran tan frecuentes las solicitudes de conferencias, de actos, de reuniones, que hasta sustraía demasiado tiempo a la familia y a la estabilidad familiar, porque a todos le decía que sí. Y una vez mi madre, una mujer de San Sebastián, Donostiarra, de las tantas que se fueron a Venezuela huyendo de la tragedia de la guerra civil, mi madre y mi padre. Mi madre me decía, en una oportunidad me dijo esto que nunca se me olvidó. Mi madre me decía, hijo mío, cuando ella quería decirme algo serio, me decía, hijo mío. No me decía John, sino hijo mío, ya decía, ahí viene. Hijo mío, menos mal que naciste hombre, porque si hubieras nacido mujer hubiera sido un desastre. Pues no le dices que no a nadie. Mi madre. Mi madre, que estudió apenas los primeros grados de la primaria, pero poseía, como nuestras madres, una sabiduría infinita. Sobre todo para la vida cotidiana, para la familiaridad, para conducir la familia. Bueno, entonces la asertividad es muy importante, les decía, en la ansiedad social. Y les había anunciado que les quería hacer unos comentarios muy importantes sobre las fobias. Quiero decirles que las estimaciones estadísticas arrojan un 12% de personas del universo poblacional en el mundo, un 12% con fobias. Estamos hablando de un asunto con una prevalencia importante. Mucha gente en distintos grados. La fobia, para decirlo en lenguaje muy sencillo, es un miedo a lo que no hay que tenerle miedo. Por lo tanto, es un miedo irracional. Es un miedo ilógico. Es un miedo sin sentido. Es ese miedo a situaciones u objetos que en sí mismos no son fobógenos, pero para la persona que lo sufre, sí. Y generalmente muchas de esas fobias obviamente pueden obedecer a traumas determinados que se han generalizado. Y cuando examinamos el mundo de las fobias, nos encontramos que su diversidad es infinita.
al punto que se ha establecido una semántica en las denominaciones de fobia que no hay quien pueda con eso. Yo me he encontrado permanentemente nuevos términos para poder estar al día en la cantidad de nombres que se le van asignando, la mayoría de ellos de originados en la mitología greco-romana, fundamentalmente griega, ¿no? Entonces la mayoría estamos como quien dice adaptados a hablar o estamos acostumbrados a oír por ejemplo, de la claustrofobia. Sí, tiene claustrofobia, no puede estar en un sitio cerrado, entra en crisis, produce sudoración, o lo expresan gráficamente las personas fóbicas con términos tan coloquiales como tengo un nudo en la garganta, se me erizan los pelos de la piel, se me hiela la sangre. Tengo miedo a temblar o tiemblo de miedo. Expresiones de este tipo para indicar la diversa sintomatología de las fobias, que va desde la sudoración, la taquicardia, las apneas, los trastornos gastrointestinales, musculares, los temblores, todo eso. Pero les decía que las denominaciones son tan variadas. Decimos claustrofobia para temor a estar en un lugar cerrado. Lo contrario, agorafobia. La gente que no sale de noche porque sufre de nictalofobia, miedo a la noche o a la oscuridad. La gente que le tiene miedo al ejercicio sexual, la erotofobia. Y así por consiguiente son infinitas las fobias hasta para los detalles más insignificantes. Por ejemplo, no sé si todos lo saben, pero hay una fobia que se llama estoy tratando de recordar, tridecafobia, que es el miedo al número 13, que ya linda con la superstición, pero es miedo. Y ustedes no saben la cantidad de conductas que se producen a partir de allí. Yo he estado en Nueva York en hoteles que no tienen piso 13. Y uno va en el ascensor del 12 al 14 en la sugerencia del hotel. Aunque si alguien racionalmente se pone a contar, llega al piso 13. Pero bueno, hay una superstición, un miedo fóbico adquirido a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una fobia muy curiosa que se llama deuterofobia. La palabra deuterio en griego es el primero, lo primero de algo. Pues es el miedo a los días lunes. Y hay mucha gente que empieza los domingos a sufrir de deuterofobia. Un poco holgazanes, si se puede reconocer, pero no es más que eso. Porque la placidez, el confort del fin de semana, luego llega el domingo en la tarde y en la noche y ya comienza, debo hacer esto, los preparativos del lunes, vienen las reuniones, los compromisos, el trabajo y la jornada y tiene algunas reacciones fóbicas para ello. Bueno, así son las denominaciones muy diversas y si ustedes quieren les voy a concluir estas denominaciones con una que vamos a ver si yo la pronuncio adecuadamente. Esta se llama la hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Me la puedes repetir, Mari Carmen? Y se las digo más lentamente. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Que por cierto tiene 13 sílabas. Pues esta fobia es y existe el miedo que tienen personas a leer o a escribir palabras muy largas o muy extensas. Es para que vean que esto es a gusto del consumidor. Cada vez que un especialista observa algo que no tiene denominación, le inventa una, inspirado en este jardín de raíces griegas o de cualquier otra mitología.
Bueno, amigos míos, yo para concluir quiero decirles que el mensaje de fondo es: si el miedo sienten que es manejable, lean, aprendan del que sabe, póngale voluntad, póngale disposición. Sobre todo, acudan a aquel mensaje fundamental que Erich Fromm quería siempre clamar por él. Pierdan el miedo a la libertad y sean libres. Nadie les tiene por qué decir que le tengan miedo a un autor o al libro que ha escrito determinado autor, porque no podemos seguir aceptando libros prohibidos. Nunca le digan a un niño, Dios te va a castigar porque estás haciendo esas preguntas irreverentes de que Adán y Eva y luego y de los demás de dónde salieron. No, porque tiene derecho a preguntarlo. Porque la pregunta, al fin y al cabo, el asombro de la antigüedad fue el que dio origen a la filosofía y a la razón. El derecho a preguntar, el derecho a inquirir, el derecho a pensar con libertad. Hoy en la mañana fue mencionado, creo que por el doctor Puch, lo del derecho a pensar, y creo que el doctor Sanz también. Yo les digo, en efecto, nuestro mensaje no es piensa como yo pienso. El mensaje es piensa. Otra cosa es por dónde te lleve tu pensamiento. La antítesis del miedo es la libertad. Libertad en su justa dimensión, bien empleada, vinculada a lo bueno, vinculada a lo bello, vinculado a lo verdadero, vinculado a un camino positivo para el bienestar humano, un camino hacia la felicidad. No estamos condenados. No podemos tener el miedo a un pecado original. Eso es una leyenda, un mito que tiene su contexto. Puede incluso ser examinado arquetípicamente a lo junguiano, pero la gente se lo toma literalmente. Por cierto, que ese pecado original yo lo llamo de otra manera. Como solo se circunscribe a la cultura cristiana, que es una parte del mundo, un tercio, yo digo que es más bien un pecado regional, más que original, porque tiene que ver con una región. Hay que olvidar esos miedos, la culpa. Somos seres que del paraíso original caímos y por lo tanto nos castigó y nos condenó y aquí arrastramos todo ello y andamos en un valle de lágrimas y cuanto más sufrimiento mejor y el martirio es el camino y vamos a flagelarnos. No, eso corresponde a etapas diversas, de mucha oscuridad por cierto en algunos casos. El momento es para la libertad en el correcto sentido de esta palabra. Libertad personal, libertad social, para que se erradiquen esa caterva de dictadores y de autócratas que pululan por nuestros países, para que el ejercicio del sufragio libremente y honestamente ejercido sea el que exprese que la voz del pueblo es la voz de Dios y los pueblos elijan, las naciones elijan libremente y lo mejor que puedan sus gobernantes, sin miedos de ninguna clase. Y en definitiva, porque la superación del miedo está vinculada a la felicidad. Por favor, compartamos aquí este mensaje que sé que es de todos. A lo Gandhi, la felicidad no es un destino, es un viaje. La felicidad no es, como le preguntaron al Mahatma, ¿cuál es el camino a la felicidad? Y él con aquella sabiduría dijo, no existe un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. La felicidad es el camino. No dejemos, no procrastinemos, no dejemos para después, que yo después que yo sea mayor, seré feliz. Después que yo trabaje y tenga ingresos propios y sea autónomo, seré feliz. Después que me jubile es que voy a ser feliz. No, te llega la urna. Felicidad ya. Y
tenemos tantos motivos para ser felices. Y claro, entendiendo los que tienen padecimientos, dificultades, el dolor, el sufrimiento. Pero me estoy dirigiendo a este público en general. Por favor, disfrutemos lo que tenemos, de lo que podemos hacer. Disfrutemos. ¿Desde cuándo no le decimos a los que tienen el privilegio, que otros ahora no lo tenemos, que ahora ya no lo tenemos, los que tienen el privilegio de tener a su madre, a su padre con ellos, ¿desde cuándo no le dicen a su madre, mamá, te quiero, te abrazo, te agradezco lo que me has dado, soy feliz porque tú seas mi madre? O mi padre, que también tiene lo suyo. O disfrutar de los hijos y verlos crecer y de paso luego ellos formar sus propios hogares. Disfrutar de todos esos caminos, disfrutar de todo lo que tenemos. No esperemos, y se lo voy a decir ahora en lenguaje reencarnacionista, no esperemos a otra vida la felicidad que podemos lograr en esta. No dejemos para después lo que ahora podemos hacer. Venzamos miedos, que es una base esencial para ser felices. Y yo les deseo de todo corazón que disfruten y vivan esa felicidad. Estoy muy, muy agradecido por la atención que me han brindado. Muchas gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.